Hola, vamos a estar hablando sobre el cannabis, el uso recreativo que se le da por vía inhalatoria y los efectos adversos que trae. Entonces se denomina marihuana a las distintas especies del género cannabis. La más importante es la cannabis sativa. Todas tienen compuestos fitocannabinoides. Los cannabinoides más importantes son el THC, el CBN y el CBD. El THC es el principal cannabinoide psicoactivo, tiene efectos analgésicos y relajantes, pero también produce alteración de los sentidos, fatiga y estimulación del apetito. Después va el CBD, que es un metabolito del THC. Tiene efectos similares y después va el CBD con efectos antiepilépticos, antieméticos y sobre el sueño. El cannabis se incorporó muy pronto al campo médico para el tratamiento de la peste y de determinados trastornos mentales. También fue parte de composición de numerosos fármacos durante la década de 1930 y después fue retirado del mercado de forma progresiva debido a sus efectos psicotrópicos negativos. Bueno, hay dos tipos de receptores de THC. Los CB1 que están presentes en el sistema nervioso central, en el sistema límbico, cerebelo, hipocampo y córtex. También están en el tracto genitourinario y en los adipocitos. Los receptores CB2 están presentes en el sistema inmunitario, en los ganglios, en el vaso, en el timo, los linfocitos y las células hematopoyéticas. Los cannabinoides actúan a nivel del sistema nervioso central en los receptores endocannabinoides cerebrales, que son los CB1, y sobre los receptores CB2 en el sistema inmunológico. Los CB1 están mucho en los ganglios basales, en el hipocampo y en el cerebelo, y en estos se relacionan con la regulación de funciones como el dolor, el estado de ánimo, el apetito o la memoria. Los cannabinoides también influyen sobre muchos sistemas de neurotransmisores y neuromoduladores, como acetilcolina, dopamina, GABA, histamina, serotonina, noradrenalina, péptidos opioides y prostaglandinas. Entonces, la farmacocinética del THC va a depender de la vía de administración, siendo la inhalada la que causa mayores concentraciones plasmáticas a los 15 a 30 minutos de la administración. Entonces, los efectos psicotrópicos aparecen en unos pocos segundos o minutos y pueden durar hasta 2 a 3 horas. Sin embargo, la biodisponibilidad es heterogénea, entre un 2 a un 56%, dependiendo de la profundidad de inhalación, duración de la pipada y tiempo de apnea. Entonces, su uso va a tener un predominio masculino, es más común en las personas con signos de dependencia del alcohol y del tabaco. Este THC va a ser muy hidrófobo y de ahí su fuerte afinidad a los tejidos nerviosos y grasos. Se elimina por vía biliar de forma muy lenta con vida media de 96 horas y permanece en el organismo hasta un mes después de un gran consumo. Una vez el cannabis es inhalado, llega a los pulmones y de ahí pasa a circulación sanguínea por medio de los alveolos. A través de la circulación va a llegar a distintos órganos. Uno de estos es el cerebro, donde se encuentran los receptores cannabinoides CB1, que al activarse van a empezar a secretar neurotransmisores como lo son la serotonina y la dopamina, que son los que finalmente producen los efectos psicoactivos del cannabis, llegando a producir alteraciones en el estado de ánimo, en la coordinación motora, en la memoria, entre otros procesos cognitivos y afectivos. Se sabe que el consumo de cannabis da un efecto broncodilatador y altera funciones pulmonares, lo que conlleva a una obstrucción moderada en la salida de aire y a daño epitelial, causando una disminución en las células ciliadas y una hiperplasia en las células caliciformes secretoras de moco. Esto va a llevar a una acumulación de moco y a una colonización de gérmenes. La colonización de gérmenes también se va a ver reforzada porque el THC afecta igualmente a los macrófagos alveolares y a las células del sistema inmune. Se sabe también que el cannabis aumenta la prevalencia de enfermedades pulmonares como por ejemplo la bronquitis crónica. Los efectos del cannabis son diversos. Hay una clasificación que son los efectos buscados, que básicamente es lo que espera sentir el consumidor. Dentro de estos se encuentran la relajación, el aumento de la sociabilidad y la mejora de la percepción visual y auditiva. Ya en efectos adversos podemos tener efectos a nivel cognitivo, como por ejemplo la amnesia anterógrada y alteraciones en la parte psicomotriz y cognitiva. Dentro de los efectos psíquicos van a variar dependiendo del individuo y de la cantidad consumida. Pueden pasar de un estado de euforia a disforia, causando un episodio transitorio de depresión. Y ya los efectos físicos se pueden observar inyección conjuntival, lagrimeo, hipotensión ortostática, hipoglucemia y vasoconstricción periférica. Ahora hablaremos acerca del riesgo de intoxicación. En este caso se tienen que tener en cuenta los comestibles, ya que
A diferencia de consumirla de manera fumada, este tipo de productos tiene mucho más riesgo de intoxicación o de envenenamiento, ya que la dosis de THC es mucho más difícil de cuantificar. Asimismo, a diferencia de la marihuana fumada, los comestibles tienen una especie de efectos bastante impredecibles. Nuevamente, por lo que estaba explicando anteriormente, el hecho de medir esa cantidad de THC que contiene el producto. Por otra parte, toma más o menos entre 30 a 2 horas poder producir el efecto, de manera que quienes lo consuman a grandes cantidades pueden presentar el riesgo de dar la intoxicación variable al tiempo desde el consumo. Los niños, los adultos y las mascotas podrían confundir los productos de marihuana, en particular los comestibles, con alimentos o dulces normales. Si consumen marihuana, los niños podrían enfermarse gravemente y tener dificultad para caminar o para sentarse o para respirar. Desde que se legalizó el consumo de marihuana en algunos estados, ha aumentado la cantidad de intoxicaciones no intencionales en niños y algunos casos han requerido visitas a la sala de emergencias u hospitalizaciones. Humo de marihuana de segunda mano. Según la personalidad del usuario y la dosis de THC, la euforia puede sustituirse por disforia, que se trata de un estado de malestar, y ocasionar una depresión transitoria o reacciones de ansiedad y de pánico. El humo de marihuana de segunda mano también contiene tetrahidrocannabinol, que es el THC, el compuesto responsable de la mayoría de sus efectos psicoactivos o la euforia. Las personas que se exponen al humo de marihuana de segunda mano pueden experimentar efectos psicoactivos como euforia. El THC puede transmitirse a los bebés y los niños a través del humo de segunda mano. Los niños expuestos a THC están potencialmente en riesgo de presentar efectos negativos de salud. Se ha asociado tener a alguien en el hogar que consume marihuana y niños con niveles detectables de THC. Estudios han demostrado que el consumo de marihuana durante la adolescencia puede afectar el desarrollo del cerebro del adolescente y causar problemas de atención, motivación y memoria. Marihuana y el cáncer. La marihuana fumada proporciona THC y otros cannabinoides al cuerpo, pero también proporciona sustancias dañinas, incluidas muchas de las mismas toxinas y carcinógenos que se encuentran en el humo del tabaco y que son dañinas para los pulmones y el aparato cardiovascular. Se ha documentado evidencia limitada de una asociación entre el consumo corriente, frecuente o crónico de marihuana y el cáncer de testículo. Sin embargo, aún se requiere mayor soporte respecto a esta documentación.